Biología 2. Programa 1. Tipos de reproducción y su relación con el avance científico. Promover la identificación de los dos tipos de reproducción celular, sexual y asexual, y los mecanismos que permiten la perpetuación de la especie, mediante la división celular, la mitosis y la meiosis, su función e importancia. ¡Qué contenta estoy! Me encanta estar aquí, sentir que soy parte de la naturaleza. Somos seres vivos, somos parte de la naturaleza. Pero vayamos por los huevos para el desayuno, que ya tengo mucha hambre. ¡Vamos! 1, 2, 3. ¡Mira! ¡Cuántos huevos y pollitos! Gallina, huevo, pollito. Pero también huevo, pollito, gallina. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Muy interesante tu pregunta. Esto tiene que ver con la reproducción de los seres vivos. La reproducción es un proceso biológico característico de todos los seres vivos. Es la capacidad de los individuos de dar origen a seres iguales o muy similares a sí mismos. Así se transmite la información genética de padres a hijos. Aquí dice, la continuidad de la vida desde su origen en los mares primitivos con los primeros organismos simples hasta los actuales seres vivos ha sido posible por la vía de la reproducción. Y esta puede ser de dos formas, sexual y asexual. ¿Y cómo es eso? En la reproducción asexual, un solo individuo da origen a otros seres vivos idénticos a su progenitor, mientras que en la reproducción sexual se requieren de la presencia de dos individuos de sexo contrario, femenino y masculino. Espera un momento, aquí hay información sobre la reproducción asexual y sus mecanismos. Reproducción asexual. Este tipo de reproducción ocurre tanto en organismos unicelulares como en algunos pluricelulares. En la reproducción asexual se reconocen diversos mecanismos. Bipartición o fisión binaria. La célula madre se divide, produciendo dos células hijas. Así se reproducen las bacterias, algas unicelulares y amibas. En organismos pluricelulares está relacionada con el crecimiento y reparación de tejidos. Gemación. Del cuerpo del progenitor, sea unicelular o pluricelular, se forma un brote o yema que termina en un nuevo organismo. Así ocurre en las microscópicas levaduras, hidras, corales y esponjas marinas, entre muchas otras especies. Fragmentación. Ciertas fracciones que se desprenden del cuerpo de algún organismo pluricelular desarrolla un individuo independiente, como sucede en las estrellas de mar y lombrices de tierra. O en plantas, como el geranio y el nopal. Esporulación. A partir de esporas se produce un nuevo organismo. Las esporas permiten la adaptación para la reproducción, aún en condiciones desfavorables. Los hongos, helechos y algunas bacterias producen esporas. Partenogénesis. A partir de un óvulo sin fecundar se desarrolla un nuevo organismo. Siempre da lugar a hembras. Es una adaptación evolutiva que presentan muchos grupos de insectos, como las abejas y algunos peces y reptiles. Reproducción vegetativa. Así se reproducen principalmente diversos grupos de plantas. De las ramas o tallos se forma un nuevo organismo. Es muy utilizada por los seres humanos en sus cultivos. Con la reproducción asexual se genera un mayor número de descendientes y en menor tiempo. Esto nosotros lo aprovechamos ya que obtenemos muchos productos, entre otros medicamentos y alimentos de especies que se reproducen así. Eso quiere decir que la reproducción asexual garantiza la supervivencia de algunos organismos y además nosotros nos beneficiamos de ella. Por su parte, la reproducción sexual ha sido muy importante evolutivamente, ya que ha favorecido la variabilidad genética. Eso promueve la biodiversidad. Sí, y también los organismos que se reproducen sexualmente, que son la mayoría de los seres vivos más complejos, tienen mayor posibilidad de sobrevivir a condiciones ambientales adversas. Veamos las etapas de la reproducción sexual y los tipos de fecundación. Reproducción sexual.
En este caso es necesaria la unión de las células sexuales, óvulos y espermatozoides. En la reproducción sexual se distinguen 3 etapas. La primera es la gametogénesis, por medio de la cual se producen las células sexuales en el organismo de cada progenitor. En los organismos de sexo femenino se producen óvulos y en los de sexo masculino, espermatozoides. La formación de óvulos recibe el nombre de ovogénesis, en tanto que la de los espermatozoides, espermatogénesis. La segunda etapa es la fecundación, que consiste en el proceso de fusión de los núcleos de los gametos masculino y femenino. En la fecundación se combina la información genética de ambos padres en el cigoto resultante. Y la tercera etapa es el desarrollo embrionario del nuevo individuo, en donde el cigoto es la célula a partir de la cual se desarrolla el nuevo ser. Tipos de fecundación. Se identifican diversas modalidades de fecundación dependiendo de dónde ocurra. Fecundación interna, como ocurre en los seres humanos. La fecundación externa es característica de moluscos, corales, anfibios y de algunos tipos de peces como las truchas. La fecundación cruzada ocurre en especies hermafroditas como el caracol y la lombriz de tierra. Y por último, la autofecundación, que también sucede en organismos hermafroditas y que está presente en muchas especies de plantas con flor y en el parásito intestinal Taenia o solitaria. ¿Qué tiene tu rodilla, Raúl? Estoy quitándome la costra porque me da mucha comezón. Tu herida cicatrizó pronto, ¿no? Sí, mi piel se regeneró, pero ¿cómo sucede esto? Bueno, hace rato hablábamos de la reproducción. Y esta, en primer lugar, sucede a nivel celular. Todos estamos formados por miles de millones de células que llevan a cabo un ciclo. Seguramente las células crecen, se reproducen y mueren. La reproducción celular es la base del crecimiento de los organismos, de la reposición de células y de la reparación de los tejidos dañados. Como sabemos, la célula es la unidad básica de la vida. El ciclo celular consiste, a grandes rasgos, en el crecimiento, desarrollo y reproducción de las células. Durante su ciclo de vida se distinguen 2 grandes etapas, la de crecimiento o interfase, simbolizada por la letra G, y la de reproducción, representada por la letra N. Durante la interfase ocurren 3 procesos, uno de crecimiento o G1, otro de síntesis de ADN o S, y por último otro de crecimiento o G2. En la etapa representada por la letra M se manifiestan los procesos de reproducción celular llamados mitosis y meiosis. El mecanismo por medio del cual se forman células nuevas es la mitosis. Consta de 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, la cromatina duplicada se tuerce y enrolla, se compactan y engrosa, formando los cromosomas que se ubican a los lados opuestos del núcleo. En la metafase, se alinean en el ecuador de la célula. En la anafase, los cromosomas se dividen en 2 cromátidas que se desplazan hacia los polos de la célula. Durante la telofase, la membrana celular envuelve cada conjunto y los cromosomas se expanden y separan del uso. Mis células estuvieron en mitosis. Bien, el otro proceso que llevan a cabo las células es la meiosis, pero este tiene que ver con la reproducción sexual. En la meiosis ocurren 2 divisiones mitóticas consecutivas, llamadas meiosis 1 y meiosis 2. Entre las 2 divisiones meióticas no ocurre la interfase. A continuación destacaremos fragmentos relevantes de la meiosis. Durante la meiosis 1, específicamente en la profase 1, se lleva a cabo la recombinación genética, esto es, que se intercambian segmentos de ADN. La meiosis 1 termina cuando los cromosomas se expanden, se forman 2 núcleos celulares, se separan los citoplasmas y se obtienen 2 células diploides.
Durante la meiosis II se generarán 4 células haploides. Esta característica permite que, al ocurrir la fecundación, el cigoto tenga el total de cromosomas característico de la especie, es decir, sea diploide. La meiosis es una maravilla. Ninguna de las células hijas tiene la misma información genética, pues hay una recombinación del material genético. Por eso, en una misma familia, como en la mía, podemos encontrar hermanos con distinto tono de piel, estatura, color de ojos, entre otras diferencias. Somos únicos como individuo. Nuestros rasgos nos hacen únicos en el universo. Igual que tú. Mira, tú y yo no nos parecemos en nada. Mis células sufrieron un desorden. Mejor veamos qué pasa cuando se presenta un desorden en el ciclo celular. Generalmente los tumores se desarrollan porque hay una proliferación no controlada de células que por diferentes causas se han transformado en una célula maligna. Esta malignización de la célula se debe fundamentalmente a que hay procesos moleculares que se han descontrolado, y lo que ha generado que una célula, en lugar de tener puntos de control importantes en sus mecanismos de diferenciación y proliferación, estos se han perdido y por lo tanto la célula empieza a proliferar, empieza a crecer descontroladamente y por tanto se transforma en lo que se conoce como un tumor. Y estos tumores pueden ser benignos o malignos, va a depender muchísimo de qué tipo de descontrol ocurre para que esta célula se convierta en lo que se llama un tumor maligno. Generalmente los médicos, a través de ciertos signos clínicos que ellos ya tienen muy establecidos, pueden empezar a tener el indicio de que se está llevando a cabo un proceso tumoral o de cáncer. Entonces, una vez que la parte clínica está muy claramente establecida, viene la parte ya de diagnóstico. Y en el diagnóstico se involucran una serie de técnicas a nivel molecular en las cuales podemos nosotros identificar o tratar de identificar algunas de las marcadores, sobre todo a nivel molecular, que nos pueden ayudar a caracterizar o a identificar el tipo de cáncer. Y hoy en día encontramos muchísimos marcadores ya que, dependiendo del tipo de cáncer, se pueden utilizar. Se ha revolucionado la parte de investigación, sobre todo a nivel molecular, en los últimos 15, 20 años, con el desarrollo de técnicas moleculares para la identificación de células que se han transformado y se han convertido en tumores. El descubrimiento de genes que se asocian a los procesos de malignicidad de estas células también ha dado lugar a que podamos nosotros, por un lado, tratar de entender mejor cuáles son los mecanismos moleculares a través de los cuales se lleva a cabo este proceso de transformación y, asimismo, también establecer o tratar de establecer estrategias terapéuticas. Gracias a la secuenciación del genoma humano, gracias a que conocemos ya cuáles son los genes que comprenden el genoma humano, podemos nosotros de alguna forma establecer cuáles son esas mutaciones, alteraciones en los genes de cada paciente y poder de alguna forma establecer qué estrategias terapéuticas podríamos nosotros usar. Vivimos una época muy interesante, hay grandes avances en el conocimiento del genoma humano, en el establecimiento de terapias basadas en este conocimiento, pero también en la parte inmunológica, donde hemos conocido nuevos papeles, tanto para ciertas moléculas como para células, que específicamente pueden actuar en contra del tumor, ¿no?, que se ha malignizado.
En el programa de hoy identificamos dos tipos de reproducción celular, sexual y asexual. Y también la función e importancia de los mecanismos que permiten la perpetuación de la especie, como la división celular, la mitosis y la meiosis. Hasta la próxima.